Hola, buenas noches, compañeros. Somos la VINA conformada por Sagnité Pérez Méndez y su servidora Adriana Lara Medina. En esta ocasión, como parte de la actividad 7 de teoría curricular, dirigido por el profesor José David Encalada Vilés, les hablaremos acerca de la motivación de los docentes para trabajar la educación inclusiva. En esta parte de la introducción tenemos que la labor como docente es saber y conocer al grupo o los alumnos con los cuales se relaciona de manera profesional. Una de las situaciones que ha provocado un constante pensamiento y cambio ha sido el momento de hablar de la inclusión en el ámbito educativo, o más bien al hablar de la educación inclusiva. Este término sigue siendo desconocido para muchos profesionales en el ámbito de la educación. Sea cual sean los motivos, muchos docentes suelen desconocer en su totalidad lo que es fomentar una educación con base en la inclusión. Las actitudes y la formación de los docentes son fundamentales para que estos mismos puedan enfrentar los obstáculos actuales que presenta el proceso de enseñanza. Esto debido a que la educación en el país ha ido progresando de manera significativa en muchos aspectos. También se ha ido olvidando la parte más humana, que es tratar solamente a las personas con capacidades diferentes de una manera especial. Sin embargo, esto solo generaría una notoria marcación de diferencia en el grupo de alumnos con los cuales el docente estará trabajando, ya que al dividir el grupo no haría más que fomentar una especie de exclusión disfrazada. En este presente trabajo se pretende visibilizar cuál es la motivación que los docentes presentan ante la educación inclusiva. Dicha motivación puede verse obstruida por los problemas o por el poco entendimiento o conocimiento que tengan de los diversos obstáculos del tema, ya que para ellos, al momento de presentarse estos obstáculos, suelen evitar el tema o dejarlo a un lado. Dentro de esta investigación, se pretende presentar cuál es el tipo de motivación que los docentes presentan ante dichos casos, así como también los factores que inciden dentro de esta misma motivación. Bueno, a continuación hablaremos acerca de lo que es la parte del desarrollo de este tema, iniciando por el planteamiento del problema. El planteamiento del problema de este tema dentro de la ponencia es el surgimiento de un interés en poder hablar o buscar el por qué los docentes se motivan al momento de estar trabajando con la educación inclusiva. Pero también cabe destacar que para tener una motivación también existe una desmotivación. Estos dos aspectos, perdón, eh, influyen mucho dentro de lo que es la labor del docente o la docente, porque pueden deberse a diversos factores, los cuales pueden ser tanto emocionales, económicos o laborales, de los cuales, bueno, hablaremos a grandes rasgos a lo largo del desarrollo de este tema. También el poder saber o poder identificar cuáles son o serían a futuro también las posibles estrategias que puedan ayudar a mejorar la motivación de los docentes dentro de la inclusión al momento de estar en el aula de clases o al momento de estar dentro de la educación, vaya. Por consiguiente, además del planteamiento del problema, tenemos que hablar acerca del objetivo general de nuestra investigación. Como objetivo general de la investigación, tenemos el querer dar a conocer cuáles son los factores que intervienen dentro de la motivación de los docentes en cuanto a la educación inclusiva. Es decir, como bien les mencioné con anterioridad, pueden ser aspectos o factores también emocionales, económicos y laborales, dependiendo de la situación en la cual se encuentre el docente o la docente
o los docentes o en sí la institución como tal, porque la labor de la educación inclusiva no solo conlleva la labor del profesionista y del alumno, sino también conlleva la labor de lo que es la institución, el personal administrativo, la familia inclusive también entra dentro de este problema o de esta situación. Ahora bien, como parte del marco teórico, tendremos ciertos conceptos que hablaremos a grandes rasgos para llegar ahora sí que al meollo de este problema. Comenzando con la motivación. La motivación es un tema sumamente importante cuando de desempeño laboral se trata, ya que a mejor motivación es mayor la producción y los resultados son mejores en el campo laboral. La motivación es relevante si se desea tener un buen desempeño, alcanzar los objetivos y metas establecidos en su empresa o lugar de trabajo, así como también trayendo con ello buenos beneficios. Sin embargo, hoy día también existe poca motivación, pudiéndose presentar dificultades ante el desempeño, muchas veces trayendo problemas no solo laborales, sino también personales. Ahora bien, y reforzando un poco esta idea que les acabo de mencionar, para Teixeira 2005, por Naranjo 2009, de forma etimológica, el término procede del latín motu, que está relacionado con aquello que mueve al ser humano para la realización de una actividad. Asimismo, según el autor Santro 2002, citado por Naranjo 2009, son aquellas razones por las que el individuo se comporta de tal forma como lo hace, haciendo el comportamiento motivado, vigoroso, adiestrado y continuo. Siguiendo con la definición de unos autores de la motivación, tenemos a Agello, 2003, citado por Naranjo, 2009, que nos menciona que la motivación debe ser entendida como el argumento en el que se sustentan las actividades que resultan ser significativas para el ser humano. También señala este mismo autor que en cuanto a la educación, la motivación debe ser positiva para el aprendizaje y continuar en ello de manera independiente. Es así como en nuestra postura podemos decir que la motivación es el resultado de las conductas e impulsos que dirijan hacia objetivos ya establecidos. Es un componente para salir adelante día a día, proporcionando beneficios y efectividad. Sin duda alguna, una persona motivada de manera positiva realiza sus actividades con eficacia y con gusto, que a su vez tiene consecuencia en su vida para poder crecer en todos los aspectos de su vivir. Ayuda en el desenvolvimiento, dando todo en su vida personal, así como en el ámbito laboral. Ahora bien, seguimos un poco más acerca de la motivación. Según Palmero, sin fecha, contienen estímulos internos y ambientales. Hablando de los internos, se da en cuanto a la historia genética, la historia personal y sus variables psicológicas. Con ello, la historia genética referida a aquellas secuelas que durante la evolución humana se han ido produciendo. En cuanto a la historia personal, da paso a aquella experiencia que se obtiene desde su nacimiento, así como las variables psicológicas en el que se deja por entendido que cada ser humano es único e inigualable. Por otra parte, la motivación en el ámbito educativo contiene teorías de base cognitiva sobre lo que facilita el alcance de la conducta y el rendimiento escolar, aprobando tener estrategias para mejorar la motivación del estudiante. Por ello, Santro 2002, citado por Naranjo 2009, nos menciona 3 perspectivas teóricas sobre la motivación, siendo la conductista, la humanista y la cognitiva. La perspectiva teórica conductual especifica que existen recompensas y castigos en la motivación. Recompensas como algo negativo que motiva el comportamiento humano.
Y en cuanto al castigo, refiere a una consecuencia sobre una conducta tomada, aprendiendo lo que no se debe de hacer. En cuanto a la perspectiva humanista, destaca la capacidad del individuo de lograr su crecimiento, sus peculiaridades positivas y la libertad de su destino. Y por último, la perspectiva cognitiva, en la que se señala que la persona piensa sobre lo que puede ocurrir, lo cual es primordial para saber si en realidad se da, así como el sistema cognitivo envía información afectiva, de comportamiento y fisiológica, regulando el comportamiento, poniendo en marcha o retirando respuestas en función de su significado de información. Esto según Naranjo 2009. Siguiendo con esta ponencia, tenemos ahora la motivación y docencia. Para los docentes, la motivación debe ser fundamental en el proceso de enseñanza, ya que ante esta acción los estudiantes encuentran el ejemplo de motivarse para aprender. Por tal motivo, para que el aprendizaje llegue a ser significativo para el estudiante, se necesita de este impulso o respuesta de conducta, para que el docente pueda así crear estrategias o metodologías innovadoras para su práctica docente. Algunos autores nos hacen mención de la docencia y su motivación, como Cobeña y Moya 2019, ya que mencionan que un docente motivado genera la confianza en sus estudiantes y con la aplicación de las metodologías correctas puede llegar a lograr a despertar el interés del aprendizaje. Asimismo, indica que el manejo de la motivación docente debe ser antes, durante y después del proceso de enseñanza, mostrando actitudes motivadoras, afectivas y positivas a sus estudiantes, utilizando un lenguaje adecuado para dar a conocer, el conocimiento que el docente da al estudiante, creando clases que aporten a sus nuevos conocimientos e implementando estrategias de evaluación que permitan evidenciar el aprendizaje que cada alumno ha tenido durante su asignatura. Bueno, ahora, ya después de haber tenido todo lo que es la introducción al tema de lo que es la motivación y la docencia, procederemos a hablar dentro de esta ponencia lo que es la educación inclusiva. Cabe destacar que este tema o estas palabras o esta palabra como tal suele ser nueva para muchos alumnos y para muchos docentes. Para algunos tal vez no, pero el concepto varía dependiendo de lo que es el concepto que tenga la persona. Cabe destacar que la educación inclusiva es un proceso en el cual la escuela debe de dar, o la institución, vaya, debe de dar una respuesta a la diversidad para su mejoría, lo cual estaría generando o estaría diciendo que es un proceso de enseñanza que está basado en la diversificación de sus alumnos y del conocimiento, así como de sus actividades. Claro está que los docentes y su motivación dentro de la educación inclusiva, perdón, debe ser lo que se deba tener en cuenta como primer punto. ¿Por qué? Porque esta misma, de acuerdo con Rojas y Fierro 2018, nos dicen que la educación inclusiva es la que hace referencia al derecho que tiene toda persona dentro de la educación de calidad. También implica el hecho de que ser diferente es algo legítimo, lo cual quiere decir que cualquier persona dentro de la educación es totalmente diferente, no todos seremos iguales. La formación de los alumnos es saber, conocer y saber hacer un ambiente inclusivo también. Y cómo vivir dentro de este ambiente es parte de la labor del docente y del alumno como tal, ya que siempre debe de estar basado dentro de lo que es el respeto y no en lo que es la exclusión, porque para muchos docentes suele generarse la idea de que generar una educación inclusiva es separar grupos de alumnos con habilidades especiales, entre comillas, y alumnos que no tengan estas habilidades especiales, lo cual también está generando una especie de exclusión disfrazada de inclusión, como se mencionó antes. Entonces, el docente debe siempre considerar que las primeras experiencias académicas
dentro de lo que es la infancia de los educandos son fundamentales para la valoración y dentro de su proceso de educación. Para Rojas y Fierro, la inclusión significa el atender con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Ahora bien, las actitudes de los docentes pueden tener raíces o tener una presencia dentro del reto de lo que es una educación inclusiva, porque en muchas ocasiones pueden ser de miedo, negación o bloqueo. ¿Qué quiere decir? Miedo a el conocer, miedo a querer fomentar esta educación y no saber cómo llevarla a cabo. La negación también de decir que no es necesario generar una educación inclusiva si todos van a terminar en el mismo lugar, o un bloqueo. El bloqueo suele llevarse también en caso de lo que son los aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque los docentes al no encontrar lo que es la manera o la forma de cómo llevar a cabo la educación inclusiva más allá de su planeación, porque también para ellos es un problema el poder fomentar o poder plasmar dentro de su planeación lo que son actividades inclusivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es un tema totalmente nuevo para ellos. Y luego de hacer la planeación, fomentar las actividades y luego llevarlas a cabo suele ser difícil para ellos, lo cual genera un bloqueo emocional. También los aspectos económicos suelen tener mucho que ver en esto de lo que estoy hablando del bloqueo. ¿Por qué? Porque en la situación, hablando ya meramente personal, muchos docentes de zonas rurales, poniendo como ejemplo, vaya, suelen ser los principales proveedores de lo que son los materiales didácticos para los niveles educativos en los cuales trabajen, se hace preescolar, primaria o inclusive hasta secundaria e incluso hasta preparatoria, los docentes siguen siendo quienes fomentan o quienes llevan a cabo estos materiales didácticos. Por lo cual, la educación inclusiva junto con el problema económico que algunos docentes suelen presentar puede generar una desmotivación en los docentes. Este tipo de desmotivación sería, el docente puede tener todas las herramientas del mundo, puede tener toda la planeación realizada, las actividades ya fundamentadas, ya con los objetivos realizados. Sin embargo, no poderlas llevar a cabo genera también una especie de desmotivación emocional, ya que al no ver realizado su objetivo, suelen dejar de lado ya el intento de generar lo que es la educación inclusiva. También hablando de esto, suelen existir muchos docentes quienes están abiertos a conocer y saber cómo trabajar dentro de lo que es un ambiente inclusivo, así como los que también existen quienes no quieren conocer o dicen ya conocer lo que es una educación inclusiva. Sin embargo, como ya les mencioné antes, el concepto suele variar demasiado. Ahora, muchos de estos docentes o estos educandos suelen ya estar muy enmarcados en lo que es el proceso de enseñanza, vaya, por decir así, tradicional, quienes no pueden generar nuevas e innovadoras ideas o suelen tener el miedo de no comprender completamente lo que es el concepto de lo que estamos hablando ahora, que es la educación inclusiva, y al momento de tenerle miedo les genera esa especie de rechazo. Entonces, es meramente importante que el docente logre intervenir dentro de su planeación de manera coherente y concisa para poder generar las actividades que fomenten una inclusión y nuevamente no la separación de sus alumnos. Dentro del proceso de educación y de educación inclusiva, se debe tomar en cuenta que tanto los docentes como los alumnos tienen emociones, las cuales también tienen implicaciones dentro de su labor. En este caso hablaremos de la labor como profesionistas de los docentes. Como les mencionaba antes, los aspectos emocionales también tienen algo que ver dentro de lo que es la motivación y desmotivación de los docentes, porque al poder saber reconocer y trabajar sus emociones, ellos podrán saber tomar lo que es en cuenta las actividades y también las emociones que puedan generar dichas actividades en sus alumnos. Porque de acuerdo con y en palabras de Rojas y Fierro, la educación inclusiva o inclusión educativa es el cambio en la forma de enseñanza y conlleva la capacitación de sus profesores para que estos puedan poder aprender a trabajar con personas o alumnos que salen de lo preestablecido, es decir, que salen de lo común, de lo tradicional o de lo que ellos están acostumbrados a ver.
Dentro del proceso de educación también se debe ver al docente como un agente educativo central. Ese es el centro de lo que es el proceso de enseñanza, por lo cual, entonces, el desarrollo de sus actitudes positivas es fundamental para así poder generar también una actitud y un ambiente positivo, siempre basado en el respeto, al momento de realizar las actividades con sus alumnos. ¿Para qué? Para que los alumnos o los estudiantes o los educandos se sientan parte de una familia, o también se sientan miembros de una familia o de una comunidad. Citando a Rojas y Fierro, todo esto se logra aumentando una autoestima, incrementando la confianza a través de interacciones, también como lograr que los alumnos colaboren y experimenten, y así como también aprendan juntos. Ahora bien, para concluir, se puede considerar que la motivación es multifacético y complicado, ya que para conocer de ello es necesario saber las necesidades de cada individuo, así como sus comportamientos, expectativas y actitudes. La motivación del docente al momento de su ejercicio es la de primero motivarse a sí mismo para poder lograr un desempeño laboral efectivo y que aunado a ellos los alumnos encuentren la motivación en cada aprendizaje para así poder rendir académicamente. Otra de las motivaciones del docente es el cumplimiento de metas y objetivos personales y de la institución educativa, mejorando de esta forma la calidad de su trabajo y mejorando de igual forma las condiciones de la educación. Sin duda alguna, un docente con la motivación llevará a cabo sus funciones en buena forma, repercutiendo en su contexto educativo de forma positiva y efectiva, brindando una enseñanza de calidad y en cumplimiento de sus objetivos laborales. También para concluir, el proceso de educación o todo proceso que implique la educación o el proceso de enseñanza debe de tener en cuenta que la formación dentro de la inclusión educativa para los docentes y para los alumnos debe ser un aspecto fundamental, porque debido a que en la actualidad se generan diversas habilidades no solo para los alumnos, sino también para los docentes, las cuales deben ser tomadas en cuenta dentro de sus actividades. ¿Para qué? Para que estos mismos las desarrollen y las fomenten o las fortalezcan. También he de decir que muchas de estas actividades, perdón, requieren también de un incentivo o de una inclusión dentro del proceso de la educación. Los incentivos se han visto muy bien dentro de lo que es el aspecto de la educación. Y también, para finalizar, he de decir que, en palabras de Calvo, 2013, las capacidades humanas son un recurso, porque para poder elegir, perdón, y hacer aquello que se considere valioso a través de razones directas o indirectas. Asimismo, la capacidad humana radica en el reconocimiento de que dicha capacidad no es solo un instrumento de producción económica, lo cual quiere decir que las habilidades de los alumnos y los docentes no solo les van a ayudar a generar aspectos de valor económico, sino también dentro de la construcción de su conocimiento, porque se debe tener en claro que el docente está para ayudar a construir, no transmitir, sino construir un conocimiento. Entonces, la educación inclusiva y la motivación de los docentes es meramente importante para poder generar un nuevo tipo de educación, aunque actualmente ya se ha estado viendo que la educación inclusiva ha tomado más fuerza a lo largo de lo que es la trascendencia de los años dentro de nuestra educación en el país. Sin embargo, todavía sigue siendo un concepto que muchos docentes no logran comprender. Por tanto, es necesario que los docentes como tal fomenten su conocimiento o construyan un nuevo conocimiento
que les pueda ayudar a comprender cómo se trabaja dentro de un ambiente inclusivo, cómo ellos también pueden generar dentro de su ambiente laboral la inclusividad y así poder generar un cambio, aunque pequeño, pero significativo. Por nuestra parte, sería todo. Esperamos que el tema les haya parecido sumamente interesante. Esperamos que también este tema trascienda más allá de su realización y les deje un pensamiento reflexivo acerca de lo que es la educación inclusiva.